Dios le bendiga abundantemente. Estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de cada semana, donde Dios nos da la oportunidad de que a través de este medio podamos seguir pregonando la palabra de verdad, con el único objetivo que la Iglesia de Cristo sea edificada. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. Los días viernes y sábado estamos publicando enseñanzas que son de edificación para la Iglesia de Cristo. Estamos pensando, ideando que el cristiano necesita en todo momento escuchar, estudiar, escudriñar, meditar la palabra de Dios, porque esta nos guía a toda verdad, nos guían a Jesús. Y por eso Dios ha movido nuestros corazones para tener estos espacios de enseñanza de la palabra, sin ningún matiz de doctrina humana, simplemente la palabra de Dios, porque sabemos que ella es viva, es eficaz y que hay una promesa de que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Dios tiene planes de bien para los suyos y estos planes se revelan a través de su palabra. Y cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo la hace efectiva en nuestros corazones y trae esa revelación que necesitamos. Y esa misma palabra puede tener un sinfín de significado, depende del plan y propósito de cada uno de los hijos de Dios en cualquier parte del mundo. Porque esta palabra es viva. Y es el único libro que cuando se lee, el autor está presente. Por eso creemos que a través de esta enseñanza, a través de este medio, Dios se hace presente en sus casas para traer la revelación de esta verdad. Continuamos con nuestro tercer capítulo de la primera epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Recordemos que las dos primeras partes de este capítulo número 3, el apóstol Pablo dirige gran parte o toma gran espacio para hablar acerca de los requisitos para el liderazgo de la iglesia, sobre quienes descansa la responsabilidad de la propagación, el desarrollo o el ensanchamiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, hay estándares, hay criterios para que una persona esté en un puesto de liderazgo que estuvimos viendo. Pablo continúa la enseñanza y le escribe a Timoteo que deseaba decirle estas cosas personalmente, pero sabía que tal vez no sería posible. Se aseguró de decírselo en esta carta, por eso en el versículo 14 le continúa diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. El propósito de Pablo era darle a Timoteo como líder la información práctica sobre cómo dirigir las cosas en la iglesia de Éfeso. Recordemos que Pablo lo había asignado, aunque era un muchacho sumamente joven, le había asignado estar al frente de esta iglesia, y que en los primeros capítulos vimos que habían serios conflictos que
Timoteo necesitaba el respaldo y la instrucción del apóstol Pablo para poder enfrentar estas situaciones de los falsos maestros y los judaizantes que estaban tratando de hacer un sincretismo entre la gracia y las filosofías y todo esto del judaísmo. Entonces, Pablo le escribe y aunque le dice que él va a estar ahí presente, pero no quiere fallar en que tenga a mano toda esta información importante para que continúe la obra, porque él le dice, porque sí tardo para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios, para que siga trabajando en los planes que ya se habían diseñado para la propagación del evangelio en esta ciudad y el crecimiento de la iglesia. Dice, y habla específicamente de la casa de Dios. La iglesia debe ser muy conscientemente el lugar donde Dios está. Esto hace una iglesia más atractiva que cualquier otra cosa. La iglesia, la casa de Dios, porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él vive ahí, Él provee para ella y Él es honrado ahí y gobierna ahí. Entonces dice la iglesia del Dios viviente. Esta palabra iglesia era una palabra no religiosa para un grupo de personas llamada aparte con un propósito. El Dios viviente ha llamado y ha reunido su pueblo para su propósito. Porque Él le recalca para que sepa cómo conducirte, sepa cómo seguir trabajando en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque se habían propuesto los apóstoles en todo este trabajo misionero y evangelístico de los primeros tiempos, pues que se levantara en cada lugar una iglesia como un baluarte de la verdad, como un monumento a la verdad. Y la verdad es Cristo. La columna y el baluarte tiene que ver con el fundamento de la iglesia. Y dice que es la verdad. Y la verdad es Cristo. Lastimosamente, muchas iglesias en la actualidad venden una verdad incompleta y por lo tanto son pilares débiles o baluartes inestables. Columna y baluarte de la verdad. Esta es una conceptualización profunda e importante acerca de la iglesia. La iglesia es el pilar de la verdad, debido a que a través de su ministerio se conlleva y se transmite la verdad. Pablo no reconoce a la iglesia a menos que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Vea qué importante es esto, porque muchas veces vemos que en las iglesias se proclaman enseñanzas humanas, historia, experiencia de vida, logros, hazañas. Y dice que la iglesia es el pilar de la verdad y que a través del ministerio de la iglesia, que puede ser el espacio físico donde nos congregamos como organización o cada uno de nosotros que somos iglesia, a través de ellas se conserva y se transmite la verdad. Y como dije anteriormente, lastimosamente, en la actualidad, nos están vendiendo una verdad incompleta o pilares totalmente débiles e inestables porque se están basando en experiencias
y enseñanzas humanas. Cuando la palabra dice, ¿dónde debe estar la base? Aquí dice, columna y baluarte. No es iglesia si en ella la verdad de Dios no es expuesta, exaltada y esté a la vista para que se conozca esta verdad. Puede ser un club social, un grupo de personas, una organización, pero es iglesia cuando esta verdad es exaltada, es puesta a la vista, es pregonada sin añadir ninguna enseñanza humana, ni revelaciones humanas, que hay muchas. Ya la revelación fue dada por el Espíritu y es la palabra. Y esta es la verdad. No es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. No se está hablando de la iglesia como fundamento, sino que la iglesia sostiene. Dios plantó la iglesia para sostener y propagar esta verdad para que el mundo pueda verla. Los pilares eran usados antiguamente para poner en ellos cualquier edicto público que los príncipes y tribunales hubieran publicado y lo exponían a la vista de todos. Por lo que la iglesia es llamada el pilar y la base o el sello de la verdad, porque por ella son publicadas, apoyadas y defendidas las verdades de Dios. ¿Y dónde están contenidas las verdades de Dios? En la palabra. Nos remitimos a la palabra y ella nos revela a Cristo. Y este es el mensaje. Un mensaje cristocéntrico es lo que necesita la iglesia. Un mensaje cristocéntrico es el que da ese convencimiento de pecado. Un mensaje cristocéntrico es el que trae esa revelación y esa fe para la salvación. Pero perdemos mucho tiempo dando mensajes totalmente vacíos y falto de fundamento bíblico. Por eso el apóstol Pablo, antes de hablar acerca del ministerio de la verdad, habla de esta verdad. Te estoy escribiendo para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene, la iglesia propaga, pregona la verdad de Dios. Verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí vienen dos puntos y el apóstol Pablo empieza a describir en qué consiste este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Cuando Pablo dice indiscutiblemente, suponemos que se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre estos hechos, ninguna duda, aunque han surgido controversias y siempre habrá, ya que la verdad más evidente siempre encontrará tontos evidentes que la quieran contradecir.
Pablo realiza a continuación en este versículo un resumen completo del Evangelio. Después que empieza en el versículo 14 y 15 a hablar acerca de la iglesia como el baluarte, como el pilar, donde se publica, se propaga, se promueve la verdad. La verdad es Cristo. Entonces, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Y empieza a hacer el resumen del Evangelio. ¿Qué es lo que está publicado en este pilar, en este baluarte? Dios fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación, que Dios Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, agregó a su deidad la humanidad. Jesús se hizo hombre. Él dice que vino y se humilló y tomó forma de hombre. Jesús se encarnó cuando nace de una virgen y viene al mundo y toma forma humana. Esta declaración es la esencia de la encarnación de Jesús. Por eso dice, fue manifestado en carne, se hizo hombre. Fue justificado en el Espíritu. Podemos decir que Jesús fue justificado en el Espíritu, no en el sentido de que alguna vez fue pecador, pero que fue hecho justo después, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue, completamente justificado ante el Padre. Y el único que podía satisfacer la justicia de Dios al presentarse como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Visto por los ángeles, el ministerio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales. Hubo muchos casos en los que Jesús fue visto por los ángeles. En Marco 1:13, Lucas 22, 43, 41 al 43, y especialmente en la resurrección, Mateo 28, 2 al 7, donde los ángeles están ahí y son los que dan el mensaje a los apóstoles sobre su retorno. El ministerio de Jesús fue seguido y fue de interés para los seres angelicales, quienes están al servicio. Dice que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. El mismo Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir con esta declaración. Él estaba ocupado predicando a Jesús entre los gentiles y llevando al mundo de ese entonces a creer, a conocer esta verdad. La manera de Dios producir la fe en los corazones de las personas no es con imágenes, no es con música, no es con símbolos, sino por escuchar la palabra de Dios. Esto puede parecer extraño, porque dice que es un misterio y es un gran misterio que por escuchar la palabra se produce la fe en los corazones, que es el Espíritu de Dios por el oír la palabra que trae, que da como resultado esa fe. Continúa diciendo el apóstol Pablo, recibido arriba en gloria. Esto recuerda la ascensión de Jesús, su obra terminada por nosotros y su presente intercesión por nosotros.
recibido en gloria, cuando Él se presenta delante del Padre con el sacrificio y completa y termina su obra. Porque la obra de la gracia salvadora concluye cuando Él asciende y sube al Padre y lleva delante del altar el sacrificio para concluir esta obra redentora por nosotros. Y dice que Él está en gloria y que ahora Él está intercediendo por nosotros. Él fue recibido de esta manera, dice recibido en gloria, porque su obra fue terminada. Él nunca hubiera entrado a la gloria si su obra no hubiese terminado, hubiese sido una tarea toda difícil que no pudo concluir. Fue recibido porque Él terminó la obra que vino a hacer. Entonces, a lo que Jesús hizo, no le hace falta nada. Él concluyó, Él cerró, Él terminó la obra redentora y el corazón del Padre fue satisfecho con este sacrificio. Y por eso tenemos amplia entrada ante el trono de la gracia. Por eso podemos ir delante de Dios. Y ya no somos extranjeros ni estamos lejos, sino que ahora somos hijos. Y si hijo dice, somos coherederos, porque Él terminó la obra por nosotros. Ascendió al cielo Cristo, ascendió en un cuerpo resucitado. Sin embargo, este cuerpo aún conservaba las cicatrices de su gran obra de amor por nosotros. Aún tenía la marca de los clavos en sus manos y sus pies, la herida en su costado, toda la carne de su padecimiento por nosotros. Y los apóstoles fueron testigos de ello. Su cuerpo ya había sido transformado, ya no había rastro de lo corruptible. La descripción que hace Pablo de Jesús después del pasaje que habla del carácter del cristiano nos recuerda la clave para la transformación de nuestro propio carácter. Mantener nuestra mirada en Jesús es tal como Pablo lo escribió en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a caras descubiertas como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Jesús es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter del cristiano. Confiamos en que Jesús transformará nuestras vidas de acuerdo al mismo carácter. Mientras pongamos nuestra atención y nuestra mirada en Él. Algunas veces nosotros queremos religión o práctica religiosa para construir este carácter en nosotros, pero realmente lo que se necesita es una relación genuina con Jesús, porque esto es lo que realmente construye el carácter de Cristo en nosotros. El misterio de la piedad es el mensaje de la cruz. Cristo se reveló en carne, fue a la cruz, llevando toda nuestra carne, la culpa, todo el acta de decreto que nos era contrario, dice que la
arrebató a los principados y la potestad, la clavó en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente y triunfó sobre ella en la cruz para que hoy nosotros estemos justificados delante del Padre y que pongamos nuestra atención en tener una relación genuina con Él para construir, para cultivar el carácter de Cristo en nosotros y vivir de manera piadosa la vida cristiana. Dios le bendiga abundantemente. Cerramos este capítulo número 3 de la primera epístola de Timoteo. Dios esté hablando a sus corazones con esta verdad de la palabra para que sea de su edificación. No olvide compartir estas enseñanzas con sus familiares, con sus amigos, suscribirse a su canal de YouTube, sugerir a otras personas que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de que viernes y sábado estamos haciendo publicaciones de nuevas enseñanzas. Y solamente nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración delante de Dios es que la iglesia sea edificada y que Cristo sea revelado en sus corazones. Dios le bendiga.